Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Jurídicas Orbe, el podcast de la geopolítica actual. En esta mesa el día de hoy convergen tres visiones milenarias que dominan el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Por un lado, la lucha por la supervivencia y la tecnología de Israel. Asimismo, por otro lado, la proyección de influencia y el desafío nuclear de Irán, el pivote estratégico que representa Egipto con el dominio y el control del canal de Suez, guardián de la estabilidad regional, y por supuesto la participación de un actor externo a este centro geográfico que son los Países Bajos, como un actor que tiene mucho que decir para garantizar la paz, la convivencia, la estabilidad global y sobre todo como sede de los principales organismos internacionales en materia de derecho penal internacional y en materia de arbitraje como son las Cortes de la Haya, tanto la Corte Penal como la Corte Internacional de Arbitraje. Las opiniones, posturas y argumentos expuestos por los participantes en este episodio forman parte de una simulación de roles geopolíticos. Los estudiantes actúan como representantes técnicos de los estados asignados para fines de evaluación y debate. Las afirmaciones vertidas en este podcast no representan necesariamente la opinión personal de los estudiantes, la postura oficial de la universidad, ni la posición diplomática de la República Bolivariana de Venezuela u otro de los estados nombrados. El uso de este material está destinado a la divulgación del conocimiento jurídico y la promoción del pensamiento crítico universitario. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de la institución o del docente de la cátedra. Este podcast no constituye asesoría legal ni consultoría política. Los datos y análisis presentados responden a ejercicios de prospectiva estudiantil basados en fuentes de acceso público, todos los derechos reservados. Ahora sí, señores, entramos en el tema. El triángulo del Medio Oriente y orden jurídico. Abordaremos en este capítulo de Juridicus Orbi lo concerniente a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en territorios en conflictos, la validez de las órdenes de arresto y cooperación de estados terceros como Países Bajos ante líderes en funciones como los de Israel e Irán, la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, las amenazas de Irán de cerrar el estrecho y el control estricto sobre el canal de Suez bajo la Convención de Constantinopla. Igualmente trataremos y abordaremos en este capítulo de hoy lo que se refiere a las sanciones unilaterales versus las multilaterales, la legalidad de las sanciones interpuestas a Irán fuera del marco del Consejo de Seguridad de la ONU. Queremos iniciar este capítulo dejando la palabra al representante de Países Bajos, el excelentísimo doctor Luis Araujo, quien es jurista de carrera con especialización en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden. Su estilo no es el de un político de discurso populista, sino de un fiscalizador académico. Habla con precisión quirúrgica, utiliza lenguaje técnico impecable, nunca eleva la voz muy importante en una mesa de tanta conflictividad y mantiene una postura corporal rígida. Su mayor arma es el silencio reflexivo antes de responder a una provocación, por lo que transmite que su respuesta no es una opinión, sino una sentencia jurídica. Se caracteriza por una frase distintiva: el derecho internacional no es un menú de opciones donde se eligen las normas que nos convienen. Es el único lenguaje que impide que las relaciones entre estados se reduzcan a la ley de la nación. Dejemos en la palabra al excelentísimo representante del Reino de los Países Bajos. Gracias. Muchísimas gracias por cederme la palabra, excelentísimo moderador. El día de hoy, como ha mencionado anteriormente, vengo en calidad de representante de Países Bajos, como ministro de Relaciones Exteriores. Y quiero empezar esta introducción estableciendo que venimos no como un observador pasivo, sino como el custodio institucional de la legalidad internacional. Nos encontramos frente a un triángulo geopolítico, donde la seguridad nacional de los estados ha sido esgrimida sistemáticamente como un escudo, a veces para eludir responsabilidad internacional. En el debate a continuación,
Países Bajos será la voz que recordará a esta mesa que la soberanía no es sinónimo de impunidad y que el libre comercio internacional no es una concesión, es una obligación jurídica ineludible. Muchísimas gracias, excelentísimo embajador. Quiero dejar en la palabra para que haga su presentación inicial a la representante del gobierno de Israel, excelentísima embajadora Sheila Quintero, quien es ministra plenipotenciaria y asesora jurídica principal de la misión permanente del Estado de Israel ante las Naciones Unidas. Su función ejecutiva integra la defensa de la soberanía judicial, la seguridad nacional y la protección estratégica por las vías de comunicación marítima del Estado. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. Distinguidos miembros de la mesa y moderador, buenas tardes. En mi condición de representante del Estado de Israel, presento formalmente nuestra postura oficial. La política exterior de nuestra nación prioriza de manera irrenunciable la preservación de la soberanía y la integridad territorial frente a amenazas crónicas. Fundamentamos nuestras acciones en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que consagra el principio general de la legítima defensa, y defenderemos el derecho a un orden internacional basado en el respeto mutuo a la soberanía, y no en agentes políticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísima embajadora. Aborda de entrada el tema de la soberanía, del respeto a derecho internacional, al respeto a la libertad de autodeterminación. Eso nos invita con mayor interés a recibir en esta mesa, a escuchar su presentación inicial a la excelentísima representante de la República Islámica de Irán, doctora María Fernanda Villanueva Sánchez, quien es abogada especialista en Derecho Internacional Público, egresada con honores y asesora jurídica principal del Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán, experta en litigios de soberanía marítima, en estrechos estratégicos, derecho convencional y defensa estatal frente a medidas coercitivas unilaterales. La doctora Villanueva Sánchez es miembro activo del equipo técnico jurídico defensor ante la Corte Internacional de Justicia en casos de confiscación de activos y violaciones a los tratados de inmunidad soberana, reconocido en el circuito diplomático por su férrea defensa de la igualdad jurídica de los tratados y la inoportunidad de los tratados frente a terceras naciones no firmadas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, más bien, y distinguidos embajadores que se encuentran a tarde de esta mesa. La República Islámica de Irán se presenta en este espacio no para ser juzgada bajo normativas o, en este caso, narrativas diferentes, sino para hacer valer el rigor, la libertad y la justicia del derecho internacional. Nuestro rol en esta mesa es claro en la política. Venimos como un Estado soberano bajo asedio geopolítico. Y estamos aquí para defender nuestro derecho moral absoluto sobre nuestras aguas territoriales, como lo es el estrecho de Hormuz. A su vez, demostrar las bases jurídicas, la supuesta jurisdicción que se pretende imponernos. Y por último, vindicar nuestro derecho inalienable al desarrollo pacífico y científico. No venimos a la defensiva, venimos a exigir el cese de las medidas coercitivas y unilaterales que se quieren imponer y hacer respetar cada Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, excelentísima embajadora. Y para culminar con este panel o esta fase de presentación de nuestros panelistas del día de hoy, quiero darle la bienvenida al excelentísimo embajador, ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe de Egipto, el doctor Ramsés Martínez, quien es el actual ministro de Relaciones Exteriores de esta nación y que asumió el cargo en el mes de julio del año 2024, combinando la carrera diplomática con el Ministerio de Migración. Es un diplomático de carrera con amplia experiencia en mediación regional y política europea. Tiene un doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Cairo y es licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Relaciones Internacionales. Su trayectoria política nos muestra que sirvió como embajador de Egipto ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo, la Unión Europea y la OTAN hasta el año 2024. Con anterioridad fue embajador de Egipto en Alemania y ejerció como director de Diplomacia Pública y portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bienvenido, excelentísimo embajador. A la audiencia presente y un cordial saludo a los presentes embajadores y al profesor. Primeramente, en esta mesa, la República Árabe de Egipto se presenta como una responsabilidad histórica clara
Primeramente, ser el guardián de las vías que conectan al mundo y el mediador fundamental para la paz en el Medio Oriente. Nuestra postura es de neutralidad activa y de estricto respeto a los acuerdos internacionales. Venimos a defender la estabilidad regional, la libertad de navegación comercial y la búsqueda de soluciones a través del diálogo, evitando que las tensiones bilaterales destruyan de alguna forma el orden jurídico global. Muchísimas gracias, excelentísimo embajador. Y entramos en tema. Quiero referir como punto inicial para este debate del día de hoy, en esta mesa, sobre el Medio Oriente y el orden jurídico, hasta qué punto, efectivamente, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción en territorios de conflicto. Sabemos que la Corte tiene 4 mandatos a cubrir y que se ha señalado que todos los estados signatarios deben acatar las disposiciones tanto de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como lo que emana de la jurisprudencia de la Corte. No obstante, vemos en esta zona altamente conflictual, en la cual hay diversos ataques, diferentes acciones armadas por parte de los estados en conflicto, y quisiéramos conocer entonces hasta qué punto tiene validez las órdenes de arresto o hasta qué punto la cooperación de países como países malos puede ayudar a resolver de una manera diplomática, pacífica, que deje un lado el uso de las armas, toda esta conflictividad que se nos presenta en la región del Medio Oriente. Muchísimas gracias, moderador. Muy bien. En cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, debemos aclarar los tipos de competencia que tiene, que vendría siendo la competencia por territorio, que bien estableció excelentísimo moderador, y la competencia por persona. En cuanto a las órdenes de arresto otorgadas por la Corte Penal Internacional frente y por la Corte Internacional de Justicia frente a los países asociados el día de hoy, queremos fundamentarnos específicamente en el Estatuto de Roma. Si bien es cierto, aquellos países que no hayan firmado el Estatuto de Roma, no, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional no posee jurisdicción. Si bien es cierto, cuando un país está siendo atacado, sí pertenece al Estatuto de Roma, es de nuestra jurisdicción. Ahora bien, me gustaría abrir este debate interpelando directamente a la delegación de Israel, debido a un tema sumamente importante y que tiene conexión estricta con lo que ha mencionado el excelentísimo moderador. Ante la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, en el marco de conflictos territoriales recientes, ¿cuál es el fundamento jurídico exacto en el que se ampara su país para desconocer la jurisdicción del tribunal sobre sus líderes de ejecución? ¿Y bajo qué principio consuetudinario exigen que terceros estados ignoren su deber legal de cooperación para ejecutar la sentencia? En primer lugar, con respecto al ámbito de la seguridad, la política exterior de nuestra nación prioriza de manera irrenunciable la preservación de la soberanía y la integridad territorial frente a amenazas crónicas. Por consiguiente, fundamentamos nuestras acciones en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual consagra el principio general de la legítima defensa. En segundo lugar, en cuanto al orden judicial, fijamos una posición firme. Israel no es Estado parte del Estatuto de Roma. En consecuencia, la Corte Penal Internacional carece de jurisdicción sobre nuestros nacionales. Nos amparamos en el principio de complementariedad, puesto que nuestro sistema de justicia interno cuenta con la plena capacidad y voluntad para resolver sus propios asuntos jurídicos. Finalmente, es imperativo abordar un tema crítico para la estabilidad global: la libertad de navegación. Israel sostiene que el derecho de paso inocente por los mares no es una mera concesión, sino una norma fundamental del derecho internacional consuetudinario. Esta norma obliga a la comunidad internacional a mantener las rutas marítimas abiertas, impidiendo cierres unilaterales que atenten contra el comercio y la seguridad colectiva. En conclusión, nuestra delegación defenderá la validez de la inmunidad soberana de nuestros países, de nuestros líderes y el derecho a un orden internacional basado en el respeto mutuo a la soberanía y no en agendas políticas. Muchas gracias.
según se desprende de lo planteado por la representante de Israel. Ellos argumentan el derecho a la autodeterminación, el derecho al respeto a la soberanía y fundamentalmente hizo mención que no forman parte del Estatuto Fundacional de Corte Penal Internacional y que por ello desconocen y seguirán desconociendo las órdenes de arresto y los llamados por parte de institución. ¿Qué tiene que decir Irán al respecto? Que ha sido víctima de diversos ataques armados y de una campaña política, diplomática, económica internacional en contra de su nación por parte del Estado de Israel. Gracias por la palabra. Bueno, primero que todo, queremos marcar que la postura de la delegación de Israel enfrenta una total contradicción, podríamos denominar la contradicción más grande de la nación, porque ellos exigen que se vehemencia, que se respete, en este caso, a sus soberanos, en este caso a sus gobernantes, que tienen unidad aquí, ¿cierto? Sin embargo, no tiene sentido, porque ellos violan sistemáticamente la soberanía territorial de sus vecinos. Ahora, Irán quiere, en este caso, fundamentar dicho argumento con lo que establece el artículo 34 de la Constitución de Viena de 1958, lo que llamamos el Pacta Terres. ¿Por qué queremos fundamentar esto acá? Porque nosotros como miembros de Israel tampoco formamos parte de dicho tratado. Y esas jurisdicciones que en este caso Países Bajos quieren poner, pues no tienen sentido. Ahora, ¿qué establece básicamente este artículo? Que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción frente a nosotros porque nunca hemos firmado ni ratificado dicho tratado. Y cuando no se firma un tratado ni se ratifica, básicamente no puede ejercer el derecho ni obligaciones. A su vez también queremos agregar lo que establece el artículo 12 del Estatuto de Roma. Como mencionamos anteriormente, no somos un Estado parte. Sin embargo, dicho artículo es importante mencionar porque establece, o por esto queremos demostrar la contradicción jurídica que en esta mesa se observa. Claramente, este artículo establece que para que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción en un Estado, primero el Estado debe ser parte de dicho tratado, o en este caso, que el acusado sea nacional del Estado parte. Al no cumplirse ninguno de estos criterios con nuestro Estado, Irán, cualquier intento de investigación es un vicio absoluto, total y procesal. Y obviamente la propia Corte Penal Internacional estaría violando su propia norma jurisdiccional. Ahora, la Organización de Países Bajos me tengo una pregunta. Siendo su capital la sede de la justicia internacional, ¿cómo justifica usted técnicamente que se pretende aplicar el Estatuto de Roma en un Estado que no es parte, violando la Convención de Viena, o su prioridad es el derecho y la agenda política de sus aliados? Primero que todo, tenemos que reconocer nuevamente cuál es la competencia que tiene la Corte Penal Internacional frente al Estatuto de Roma. Irán menciona que nosotros estamos persiguiendo a su país y que no forma parte del Estatuto de Roma. Pero también debemos aclarar que en el Estatuto de Roma aparece taxativamente la competencia por persona. ¿Qué quiere decir? Que aunque el Estado, la persona que se siga o el Estado que se persigue no forma parte del Estatuto de Roma, si el Estado que está siendo violentado sí forma parte del Estatuto de Roma, está en jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Nosotros no perseguimos al Estado como tal, sino perseguimos al presidente por realizar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es decir, estamos plenamente habilitados por la jurisdicción en cuanto a la competencia por persona. Pareciera que la representación de Países Bajos ya juzga y condena de antemano al presidente de Irán, que también al ayatolá, al líder supremo, porque yo creo que el derecho a la defensa es un principio fundamental que existe dentro de las garantías procesales, inclusive dentro de la Corte Penal Internacional. Es duro escuchar un posicionamiento de que si bien ciertamente la Corte tiene que perseguir a las personas que violan los delitos establecidos dentro del Estatuto, creo que también hay que garantizarle el debido proceso para que puedan darse en defensa dentro de esta institución. En este contexto polarizante,
hay un actor fundamental que tiene mucho que aportar, y es el gobierno de Israel. Por su parte, el gobierno de Israel, una nación desde el punto de vista religioso muy compatible con Irán, es la primera nación árabe, fenicia para algunos, que reconoció a Israel como Estado a partir de los acuerdos de Abraham. Eso, por supuesto, le supuso en cierta medida la enemistad de los otros países árabes de la región. No obstante, ha tenido una posición muy seria, muy diplomática, ha sido ciertamente un garante del equilibrio dentro de la región del Oriente Próximo y tiene mucho que decir en este conflicto actual, que no solamente afecta a las naciones en conflicto Irán-Israel, sino que afecta a toda la región. Quiero dejar en la palabra para escuchar qué tiene que decir al respecto el excelentísimo representante del gobierno egipcio. Gracias por la palabra, moderador. Y bueno, para Egipto, la seguridad de nuestra nación se sostiene sobre dos pilares fundamentales. Primeramente, la diplomacia y como segundo pilar tenemos el respeto al derecho del mar. Como guardianes históricos del canal de Suez, nuestra prioridad absoluta recae en garantizar la libertad de navegación. El canal de Suez, recordemos que se rige por la Convención de Constantinopla de 1888, que nos obliga y nos da el derecho de mantener esta vía abierta de forma segura para los barcos de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de guerra. No permitiremos que amenazas externas pongan en riesgo este paso estratégico para la economía mundial. Por otra parte, la historia respalda a Egipto como un mediador clave. Frente a los conflictos armados actuales, nuestra posición jurídica siempre se basará en el llamado a un alto al fuego inmediato y en la aplicación equilibrada del derecho internacional humanitario. Monitoreamos con preocupación los riesgos geopolíticos y también consideramos que la única salida viable es el regreso a los canales diplomáticos formales, protegiendo siempre la soberanía y la paz regional. El representante del gobierno de Egipto puso sobre la mesa un elemento bien importante, la libertad de navegación. En el marco de este conflicto que se presenta en el Oriente Próximo, que tiene como protagonistas a los gobiernos de Irán y de Israel, se ha tomado como medida el cierre del estrecho de Hormuz, por donde sale y transita cerca del 20% del petróleo global. Pero no solamente es lo que sale por el estrecho de Hormuz, es lo que ingresa para las naciones árabes, como Emiratos Árabes Unidos, como Kuwait, como Qatar, como Arabia Saudí, quienes están presentando una crisis alimentaria, una crisis de agua y una crisis energética. Entonces, debemos pasar a este punto, hasta donde un conflicto binacional empieza a repercutir a escala global, partiendo, por ejemplo, con el uso político del cierre o de la apertura del estrecho de Hormuz. Ok. Primero que todo, queremos agregar que la delegación de Egipto pretende evaluar la condición bajo la óptica de la problemática de 1989. Ante esto, debo recordarles que es un principio fundamental y jurídico del derecho internacional, y es que Irán nunca ratificó ni firmó dicho tratado. Al contrario, la República Islámica de Irán se rige legítimamente por el Convenio de Ginebra, por la Convención de Ginebra de 1958, el cual previamente se firmó y ratificado. Ahora, específicamente lo que establece el artículo 14, numeral 2 y 16, numeral 3 de dicho convenio, nos establece que el paso de flotas militares hostiles extranjeras que realicen espionaje y transporte de armamento no constituyen un paso externo. ¿Qué queremos decir con esto? Que bajo esta convención, Irán se rige por el paso inocente y no por el paso en tránsito. ¿Ok? Importante aclarar eso. Ahora, el artículo 26, número 2 de dicho tratado nos faculta legalmente, nos permite legalmente regular y suspender el tránsito
para proteger claramente nuestra nación. Si las flotas militares extranjeras hostiles pretenden usar nuestras rutas estratégicas, Irán ejercerá su derecho legal e histórico de regular y en este caso suspender el paso marítimo. Importante mencionar que este argumento también se faculta en lo que establece nuestra ley de la casa, la ley de zona marítima de 1993, la cual el Mundo Internacional nunca se opuso, lo que llamamos en este caso la aquiescencia. Ahora, queremos alegar y preguntarle algo al delegado de Egipto. Esto es que todo un argumento histórico. Hace un tiempo, Egipto cerró el canal de Suez durante 8 años. Sabemos que este canal terminó por lo que es la ley de Constantinopla de 1888 y específicamente el artículo 1 establece que dicho canal debe permanecer abierto y cerrado, haya guerra o haya paz. Ahora, ¿cómo Egipto justifica que cerró dicho canal durante 8 años, desde 1967 hasta 1975? Está bien, lo cerraron por seguridad nacional. Entonces, si Egipto, el cual mantiene un canal artificial de cierta manera, lo cerró, ¿por qué Irán no tendría el derecho total en su estrecho natural de realizar lo mismo? En este caso, ¿qué es lo que le niegan hoy a Irán el derecho soberano de patrullar y regular su propio estrecho natural? Disculpen pero como embajador de Países Bajos, me parece insostenible políticamente el argumento que acaba de estipular la ley. El derecho de paso al tránsito es derecho constitucional, es decir, es aplicable independientemente de la ratificación de tratados de derechos humanos. Le pregunto, si decide materializar la amenaza de cerrar el estrecho, ¿cómo defenderán esa acción ante la Corte Internacional de Justicia sin que se considere una acto de agresión económica directa contra el comercio mundial, así como una violación posible a la libertad de navegación? Distinguidísimo embajador de Países Bajos, su pregunta parte de una premisa jurídica incorrecta y sesgada. En primer lugar, Irán tendría que defenderse de la Corte Internacional de Justicia, porque para que Irán intervenga en esta Corte, o esta Corte tenga competencias, en este caso Irán debería, ambos estados deben tener el consentimiento voluntario. Irán, en este caso, no va a dar su consentimiento voluntario. Pero vayamos con su situación. Es hipocresía jurídica culpar a Irán de afectar el comercio mundial cuando son países árabes y aliados occidentales quienes ejecutan diariamente la agresión económica y real contra el pueblo. Primeramente congelando, en este caso, nuestros activos y excluyendo del sistema SWIFT. Esto sí es un ilícito internacional que viola la resolución 3181 de la Asamblea General. Lo que ustedes llaman represión es una contramedida legítima ante el bloqueo financiero ilegal que Occidente nos impone. Si Irán se ve obligado a restringir el paso en el estrecho de Hormuz, no será con una agresión, señores, al contrario, sino con una contramedida legítima y una acción de legítima defensa bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU. Gracias. Bueno, de la sociedad de Irán, su interpretación del artículo 51 que acaba de mencionar es totalmente equivocada técnicamente. Si bien es cierto, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas establece el derecho a la legítima defensa, también establece como requisito de la existencia, es decir, requisito sine qua non, que exista un conflicto armado. Ahora bien, usted mencionó que mi país y aliados habíamos interpuesto sanciones a su persona. Más sin embargo, estas sanciones y restricciones son nada más que eso. No estamos yéndonos a un conflicto armado. Simplemente estamos estamos tipificando lo que usted acaba de mencionar. Ahora bien, por otra parte, en su argumento usted intentó justificar el bloqueo de la vida de navegación, utilizando este artículo 51 de la legítima defensa, lo cual
Países Bajos parece una completa desnaturalización del derecho, por lo anteriormente dicho, del requisito socio-humano. Lo que usted denomina erróneamente una agresión económica armada. El derecho consuetudinario lo tipifica con claridad como contramedidas lícitas. Estas medidas descentralizadas están plenamente avaladas por el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos intencionalmente ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional. Ahora bien, el propósito de esto no es punitivo, sino es coercitivo y estrictamente pacífico. Lo que se intenta es inducir un Estado infractor de las leyes a retomar el cumplimiento de la ley. Esta conducta ilícita nos remite también al núcleo de esta disputa, el cual vendría siendo la prevención de la proliferación de las armas de destrucción masiva, así como el mantenimiento de la paz internacional, lo cual a nosotros nos parece, a Países Bajos, nos parece de suma importancia. Si hablamos de sanciones, ya sean unilaterales o multilaterales, yo creo que ningún Estado ni ningún dignatario ha sido más sancionado que el Estado de Israel y su presidente Netanyahu, quien no solamente por la Organización de las Naciones Unidas, por la Liga Árabe, por los Estados vecinos, por las naciones europeas, ha sido señalado de ser el causante real del inicio de este conflicto. Yo quiero escuchar, porque lo veo bien silente, tratando de pasar muy a la callada, sin señalamientos algunos. Yo quiero escuchar la posición del gobierno de Israel, que debería por lo menos explicarle a la comunidad internacional a qué se debe esta nueva conflictividad que se presenta en la región producto de sus ataques armados. Nuestro fundamento principal es el principio de consentimiento de los tratados, respaldado por el artículo 34 de la Convención de Viena. Al no ser Israel un Estado parte del Estatuto de Roma, este tratado no nos genera obligaciones ni nos es oponible. Además, invocamos el principio de complementariedad del artículo 17 del Estatuto. Nuestros tribunales internos son independientes y tienen la capacidad plena para juzgar cualquier causa, por lo que la Corte Penal Internacional no tiene motivos para intervenir. Por último, exigimos el respeto a la inmunidad soberana de los jefes de Estado en funciones, la cual es una norma firme del derecho internacional consuetudinario que prohíbe a tribunales extranjeros arrestar a líderes activos. Por lo tanto, la justicia internacional no puede ser un instrumento político que vulnere la soberanía. Y es aquí donde le devuelvo la pregunta a Países Bajos. Considerando la diferencia técnica entre la CIJ y la CPI, ¿cómo justifica su Estado la pretensión de violar la inmunidad soberana de jefes de Estado en funciones, un principio arraigado en el derecho internacional consuetudinario? Como ya he explicado anteriormente, la Corte Penal Internacional va hacia los líderes de países como Israel, fundamentándonos en la competencia por persona. Es decir, nosotros no estamos sancionando a Israel como país, sino estamos sancionando a la persona natural que cometió aquellos crímenes de guerra y aquellos delitos de lesa humanidad. Yo quiero dejar una pregunta aquí abierta. Si tanto el Estado de Israel como el Estado de Irán ignoran sostenidamente las medidas provisionales acordadas por los organismos internacionales, ¿qué se puede hacer? ¿Qué le queda al resto del mundo? O sea, ¿qué puede hacer Egipto? ¿Qué puede hacer Países Bajos para tratar de frenar una ola bélica que está arrastrando el mundo entero? Distinguidos colegas y moderados, para dar respuesta a la profunda interrogante de la delegación, debo ser categórico. La postura de Israel no busca desmantelar la arquitectura de las Naciones Unidas, sino garantizar la supervivencia del Estado, que es el fin supremo del derecho internacional. Si proyectamos un escenario de 5 años, la realidad es alarmante. Si los mecanismos multilaterales y la salvaguardia del Organismo Internacional de Energía Atómica continúan fracasando en detener de forma efectiva la proliferación nuclear ilegal de actores hostiles, el orden internacional perderá toda su fuerza coercitiva.
Israel sostiene que la legítima defensa preventiva no es la ley del más fuerte, es la respuesta legal e imperativa ante un peligro inminente de destrucción masiva que atenta contra normas de ius cogens. Esperar a recibir un primer impacto nuclear para poder actuar equivaldría a un pacto de suicidio nacional, un supuesto que el derecho internacional consuetudinario jamás le exige a un Estado soberano. En conclusión, si el mediano plazo del sistema global no es capaz de neutralizar las amenazas existenciales ni de garantizar la libertad de navegación en la región, las naciones no nos veremos obligadas a priorizar la seguridad interna. La verdadera arquitectura de la paz no se logra permitiendo la inmunidad del agresor, sino validando el derecho inalienable de cada Estado a proteger su existencia. Pero ¿cómo puede ser una amenaza existencial la presencia de los pobladores en la franja de Gaza o del sur del Líbano? No son pocas las voces que señalan que hay un genocidio en marcha, que lo que está haciendo el gobierno de Israel sobrepasa la legítima defensa, sobrepasa el derecho a la autodeterminación, sobrepasa la libertad que tiene de hacer valer el respeto de su territorio, de su soberanía interna, y está de una manera u otra extendiéndose más allá de sus fronteras en un proceso de colonización por la fuerza que trae consigo el exterminio. Irán ha estado financiando grupos terroristas para atacar a Israel. Nosotros como nación no podemos esperar un ataque más para poder defendernos. Siempre nos basamos en la legítima defensa. Y a todas estas sorprende el silencio de Egipto. No se le escucha hablar. ¿Será que Egipto no se ve afectado por esta conflictividad? El representante de Egipto considera que esta mesa no es con ellos. Egipto se siente muy cómodo aprovechándose que los buques mercantes prefieren ahora navegar por el canal de Suez y se está aprovechando económicamente la situación. Bueno, gracias por la palabra. Coincide en que corremos un gran riesgo si convertimos la justicia en un arma política. Desde nuestra posición como mediadores históricos en la región, vemos esto desde un punto de vista puramente práctico y diplomático. Ahora me gustaría preguntarle a los demás delegados qué opinan si los estados de la región nos vemos obligados a ejecutar órdenes de arresto contra líderes de funciones con los que debemos negociar ceses al fuego. No chocan el mandato de la CPI directamente con la obligación de la Carta de la ONU de mantener la paz y la seguridad internacional mediante la resolución pacífica de controversias. Me gustaría escuchar la opinión de todos, cada uno de los representantes de los otros tres estados que están en campaña. Una interrogante bien importante la que pone sobre la mesa el representante de Egipto. Bueno, distinguidos miembros de la mesa. La delegación de Egipto hace una referencia muy seria, pero comete un error al agregar palabras coloquiales del mismo saco. Porque la República Islámica de Irán no está destruyendo sus reglas internacionales, al contrario, nosotros estamos aquí para que, exigimos que se cumplan dichas reglas internacionales. Ahora, no se puede equiparar la postura con la de Israel. Mientras Israel inventa excusas para justificar ataques preventivos basados en esta canción netamente fuerzas, Irán solo está defendiendo su derecho a existir, a comerciar, a tener el libre desarrollo de su nación. Por lo tanto, que se respete su soberanía frente a bloqueos económicos oficiales que se imponen de manera ilegal. Ahora, quienes realmente están arrastrando al Medio Oriente a la ley del más fuerte son las potencias occidentales y sus aliados. ¿Por qué? Porque aplican la justicia que no debe hacer, protegen y perdonan los abusos de uno, mientras tanto asfixian a otros que simplemente quieren desarrollarse libremente. Mientras castigan y bloquean el desarrollo de otros. Ahora, defender la injusticia no es desmantelar el orden mundial, es evitar el abuso de los demás potencias poderosas se conviertan en el oro. Muchas gracias. Es el gobierno de los Países Bajos el vocero de todo Occidente. Quiere efectivamente Occidente jugar a la destrucción del Oriente Próximo para volver a la época de colonización posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Evidentemente no, nosotros lo que buscamos es la protección de los derechos internacionales, del derecho internacional público, así como el respeto a las normas que se están viendo aplicadas por los países y que buscamos solucionar pacíficamente, aplicando el propio derecho internacional. La mención de Egipto sobre la seguridad regional es la transición perfecta al verdadero problema material que enfrentamos, la protección de nuestras fronteras y rutas de suministro. Sin embargo, la estabilidad y seguridad de nuestra región no solo se debate en los tribunales, sino en el control de las rutas críticas. Por ello, traslado el foco hacia la libertad de navegación y me dirijo a la delegación de Egipto, siendo los guardianes del canal de Suez. ¿Cuáles son los límites precisos que la Convención de Constantinopla le impone a su Estado para restringir el paso de buques militares o comerciales de naciones que ustedes o la Liga Árabe consideren una amenaza? ¿Y cómo mantienen esa neutralidad ante las presiones geopolíticas actuales sin comprometer su propia seguridad nacional? Bueno, gracias por la palabra delegada de Israel. Y bueno, la postura de Egipto sobre el canal de Suez ha sido y seguirá siendo la misma. Nuestras decisiones no dependen de la política del momento ni de las expresiones de la Liga Árabe, sino de un marco legal histórico muy estricto. El canal se rige por un tratado internacional muy claro que nos obliga legalmente a mantenerlo siempre libre y abierto, tanto en tiempo de paz como de guerra, para cualquier barco mercante o militar, sin importar su bandera. Por lo tanto, no tenemos el poder de prohibir el paso a ninguna flota por motivos de enemistad política regional. Nuestra soberanía sobre el canal se defiende demostrando una neutralidad absoluta tanto a la operación como a la diplomacia. El verdadero límite de esta neutralidad es proteger la libre navegación frente a las crisis de seguridad actuales, como la inestabilidad que estamos viendo en el Mar Rojo. Al aplicar estas normas de manera estricta y universal, protegemos nuestra propia economía y el territorio frente a la guerra que nos rodea, blindando el canal y manteniéndolo como un paso neutral para el comercio de todo el mundo. Esa responsabilidad sobre el libre tránsito contrasta radicalmente con las acciones de otros países, de otros actores regionales. Y hablando precisamente de presiones geopolíticas y seguridad en las rutas marítimas, es imperativo confrontar a la delegación de Irán. Mientras Egipto hace esfuerzos titánicos para garantizar el libre tránsito y el comercio global, ustedes amenazan constantemente con cerrar el estrecho de Hormuz y lo utilizan como un arma de chantaje. A la luz del derecho del mar y la CONVEMAR, ¿bajo qué justificación técnica pretende Irán aplicar un régimen restrictivo de paso inocente para legitimar un cierre unilateral, obviando el régimen de paso transitivo que rige obligatoriamente en los estrechos utilizados para la navegación internacional? Bueno, yo creo que ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? La República Islámica de Irán ha manifestado su posición clara, expresa y constante de que el régimen de paso en tránsito desde el momento de su misma redacción en la conferencia de 1982. Pero ¿qué queremos hacer con esto? Que ninguna norma constitucionaria, ¿ok?, puede imponerse de forma automática a un Estado soberano que no ha manifestado una propuesta formal y continua en el tiempo. Por lo tanto, en nuestras aguas territoriales no hay derogación de la costumbre, sino la aplicación legítima de nuestro estatus de objetor, rigiendo por el tratado del cual sí somos parte, que es la Convención de Ginebra de 1958, el cual nos permite el paso sucesivo y no el paso en tránsito. Creo que ya hemos sido muy claros ante este. Hay una particularidad importante resaltar en este tema, es que el estrecho de Hormuz es un canal marítimo compartido por varias naciones. No existe una soberanía única y exclusiva del gobierno de Irán, a diferencia del canal de Suez, cuyos ambos extremos se encuentran bajo el control y el dominio de Egipto. Y yo me pregunto, ¿será que en un escenario similar al que está viviendo Irán, Egipto podrá decir, bueno, mi estrecho, yo lo cierro? Bueno, aquí debo ser categórico frente a la postura de Irán. La amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz es inaceptable bajo el derecho internacional y perjudica gravemente a todos. No se puede usar
el estrangulamiento de los pasos marítimos comerciales como un arma política o militar. Así como Egipto respeta y hace cumplir la Convención de Constantinopla para mantener el canal de Suez libre y seguro, exigimos el mismo respeto para el estrecho de Hormuz. Si se bloquea el comercio de energía o mercancías en la región, las consecuencias económicas colapsarán a países que no tienen nada que ver con este conflicto. La libertad de navegación es un principio sagrado que todos los estados de esta mesa deben entender obligatoriamente. Sin lugar a dudas, queda sobre la mesa una gran interrogante, es si el derecho diplomático podrá sobrevivir a una guerra subsidiaria. Las posiciones plasmadas por los 4 representantes diplomáticos en esta mesa dan mucho a ver de cómo se está moviendo el tablero geopolítico impulsado por aspectos como la religión, la economía, el petróleo, el diálogo y sobre todo la supervivencia nacional. 2 naciones que reclaman poder subsistir con cada uno de sus particularidades. 2 estados que los invitan a la paz, que los invitan a considerarlo, que llaman inclusive al establecimiento de algunas acciones preventivas, pero que sin lugar a dudas no nos dan una solución al conflicto que tenemos presente en el Oriente Medio. Quiero dar las gracias a los excelentísimos embajadores, representantes de los gobiernos de Países Bajos, de Irán, de Israel y de Egipto por su participación en este capítulo de Juridicus Orbi, el podcast de la geopolítica actual, y nos vemos en una próxima entrega. Feliz tarde.